después de la presentación del ingeniero. Espero que anoten sus dudas para luego el ingeniero poder aclarar las dudas que existan por mensajes. Ahora le doy la palabra al ingeniero Cristian Ojeda. Bueno, ¿qué tal? Primeramente, una prueba de sonido. ¿Me escuchan todos? ¿No hay ningún problema? ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla? ¿Todo bien? Sí, perfecto, de lujo. Comenzamos entonces. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Primeramente quiero dar las gracias a IEEE, lo que es Robotics and Automation, por darme la oportunidad de hacer esta exposición, ¿verdad? Este proyecto fue el proyecto de tesis que hemos elaborado mi compañero Julián Jiménez, actualmente ingeniero, en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ingeniería. Seguimos nosotros la carrera de Ingeniería en Electrónica y todo este proyecto fue desarrollado en el Departamento de Bioelectrónica bajo la tutoría de la ingeniera Mirta Morán, ¿verdad? Entonces, ya le explicó el nombre del proyecto el compañero y comenzamos. Dentro de la exposición vamos a ir siguiendo una tabla de contenidos que sería, como se muestra en la pantalla, ¿verdad? Hablaremos de la motivación que nos llevó a nosotros a desarrollar este proyecto, los objetivos, el marco teórico, los sensores de profundidad 3D, ingeniería de diseño, algoritmos de identificación, integración con juegos interactivos, registro de resultados, costos de implementación, conclusión y trabajos futuros. Bien. Comenzamos entonces con la motivación. ¿Qué fue lo que nos llevó a nosotros a desarrollar este proyecto? ¿Y por qué no hicimos otro proyecto? Bueno, según datos que nosotros estuvimos investigando en el Ministerio de Salud, la tendencia de víctimas que son lesionadas por causa de accidentes de tránsito, principalmente hablando de motocicletas, ¿verdad? Se encuentra en un aumento, ¿verdad? Una tendencia de crecimiento a partir de la aparición de las motocicletas en el país. En el año 2013 tuvo un pico con una cifra súper alta de 40.375 personas y la mayoría de ellos eran personas dentro del rango etario de 15 a 40 años, que son personas súper productivas en esa edad. O sea, estamos hablando que eso le afecta económicamente hablando al país, ¿verdad? No solamente afecta al país desde el punto de vista, no sé si me están escribiendo porque estoy con la diapositiva, voy a salir un ratito, no estoy seguro. Dale, perfecto. Continúo, disculpen. Entendía que... Perfecto. Bien, no solamente afecta al país desde el punto de vista de que se necesita una gran infraestructura de edilicia, de hospitales o de médicos que permitan atenderle a estos pacientes, ¿verdad? Sino que demanda también al país, económicamente hablando, el 58% de estas personas que sufren este tipo de accidentes dejan de trabajar, ¿verdad? Entonces, económicamente hablando, le cuesta al país en que se produce menos, además de que se requieren de muchas cosas para atenderle a esta gente. Según vimos en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, anualmente, en promedio, se requiere de 37 millones de dólares para atender este tipo de casos, lo cual es un monto bastante considerable. Y ya no hablando de un punto de vista tan específico como es el de Paraguay, sino de un punto de vista más macro, desde el punto de vista, hicimos una investigación de la Organización Mundial de la Salud. En promedio, dicen que tras lesiones ocurridas en accidentes viales, cuestan a cada país en promedio 3% del Producto Interno Bruto. O sea, es un monto bastante considerable y que hay que tener en cuenta, y considero que es súper necesario que se tengan en cuenta nuevas investigaciones ya tras esta, ¿verdad? Que aborden este tema tan importante. Objetivos de nuestro proyecto. El objetivo principal que teníamos en el proyecto era de desarrollar un sistema de juegos interactivos que faciliten el proceso de rehabilitación de personas con problemas de movilidad en los miembros inferiores utilizando un sensor de profundidad 3D. Es decir, poder detectar movimientos, crear un videojuego e interconectar eso, que se puedan utilizar los movimientos detectados en un videojuego. Muy bien. Siguiente objetivo, ya hablamos de objetivos específicos.
determinar los tipos de ejercicios de rehabilitación motora que pueden ser identificados con mayor precisión por un sensor de profundidad 3D. Esto, acá lo que estamos hablando es qué movimientos se pueden detectar. Tenemos que definir eso. Evaluar y seleccionar el sensor de profundidad 3D que cumpla con los requerimientos de sensibilidad y costos. Ver dentro de la gama de productos que existen de percepción 3D, cuál se ajusta a nuestras necesidades. Desarrollar algoritmos que permitan identificar y medir los movimientos que se hayan considerado propicios para los ejercicios. Acá estamos hablando de desarrollar un algoritmo que detecte los movimientos, no así todavía un videojuego, sino que podamos armar un algoritmo que detecte movimientos y saber que esos movimientos están bien hechos. Definir los requerimientos del hardware necesarios para el procesamiento de la detección de los movimientos determinados para la rehabilitación. Súper simple. Determinar qué computadora puede levantar este tipo de software. Implementar un videojuego en el que se interactúe a través de los movimientos determinados y con la capacidad de registro de la correcta realización de los ejercicios. Aquí sí ya hablamos de que tenemos que desarrollar un videojuego en el cual se tenga algún sistema de puntuación, que se tenga un sistema de superación y que se integre con los algoritmos que previamente habíamos definido para detectar los movimientos. Seguidamente hablamos del marco teórico. Primeramente tenemos que entender lo que son los miembros inferiores. Los miembros inferiores se componen de varios segmentos, entre las cuales podemos mencionar lo que es la cintura pelviana o pelvis, el muslo, la rodilla, la pierna y el pie. Hay un tema importante acá que es un tema de confusión para la mayoría. Yo mismo, antes de investigar sobre esto, entendía de otra manera. La pierna no es todo el miembro inferior. La pierna va desde la rodilla para abajo y el muslo es de la rodilla para arriba. Entonces es un aspecto muy importante para saber dirigirnos a esas partes del cuerpo con propiedad, ¿verdad? Y que es sumamente necesario para desarrollar el contenido de esta exposición. También es importante que comprendamos los tipos de movimientos que se pueden realizar en los miembros inferiores. Se pueden realizar movimientos con un grado de libertad, con más grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? Damos como ejemplo para que se entienda a la rodilla. La rodilla tiene un grado de libertad. Eso significa que puede extenderse o plegarse en una sola dirección, es decir, no se puede torcer, no tiene ese segundo grado de libertad. A diferencia del pie, el pie uno puede flexionar, puede extender, puede torcer, y existen ángulos límites a los cuales se pueden llegar. Ahora definimos mejor lo que son los ángulos límites. La flexión activa es cuando hablamos de que yo, por propia voluntad y sin el esfuerzo externo de nada, trato de flexionar, y doy como ejemplo la rodilla porque es mucho más fácil de comprender, trato de flexionar la rodilla entre el muslo y lo que es la pierna, trato de flexionar eso, y eso se puede, fíjense, acá doy como ejemplo esta imagen. En esta imagen, el muslo y la pierna forman un ángulo de 120 grados en flexión activa. Eso quiere decir que yo por propio esfuerzo puedo doblar hasta ahí y más, no, por más esfuerzo que haga, más que eso no voy a llegar. Un caso muy particular es cuando se realiza este tipo de flexiones saltando. En vez de 120 grados se puede flexionar un poquito más, se llegaría a 140 grados. Y ya después tenemos que hablar de lo que es la flexión pasiva. Acá un ejemplo. En la flexión pasiva se puede lograr una flexión mayor. Acá se muestra 160 grados, pero no es porque yo me esfuerzo en lograr esa flexión, sino que el peso de la persona es lo que hace que esa flexión se pueda dar hasta ese ángulo. Ese fenómeno obviamente no ocurre solamente con la rodilla, también podemos hablar del mismo fenómeno en el pie. Existen ángulos límites, en esta parte se pueden ver los ángulos límites, más 30 en un sentido, menos 40 en un sentido, en el otro sentido, de flexión activa. Yo solo haciendo esfuerzo para doblar hasta ahí. Si hablamos de que otra persona empuja mi pie para torcer en otra, un poco más, se puede y sin dolor, pero vos por propia voluntad no podés. Y ahí ya hablamos de flexión pasiva. Bien, continuamos entonces. Las patologías que pueden llegar a tener los miembros inferiores. Hablamos acá de esguinces, contusiones, fracturas, fisuras, luxaciones, lesiones de músculos y tendones, deformidades. La mayoría de todas estas patologías necesitan de un cierto tiempo para que se puedan lograr regenerar
naturalmente, se pueda regenerar completamente. Pero que el hecho de que ya se haya regenerado después de un trauma en ese miembro no significa que se recuperó totalmente la funcionalidad del miembro. Tu pierna puede estar entera, pero vos no podés mover como querés, te cuesta o te duele. Entonces ahí es donde entra la fisioterapia. Definimos entonces lo que es rehabilitación y lo que es fisioterapia, que no son la misma cosa. La rehabilitación se define como asistencia médica que trata de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo. Quiere decir acá que necesitamos de una intervención médica. Un médico, un conjunto de médicos dentro de un hospital necesitan atender al trauma, puede ser inclusive una herida abierta, ¿verdad? Entonces, no es que vos, porque aunque quieras, no podés luego ni siquiera mover porque va a ser peor para vos. Necesitas de un tratamiento médico. Pueden ser medicamentos, puede ser un yeso, hasta que cicatrice todo, ¿verdad? Ya después de eso, tu pierna puede estar sana en el sentido de que ya no tiene una herida, pero todavía no recuperaste todas las funciones de tu pierna. Hablo de pierna porque es el caso particular de lo que estamos viendo, los miembros inferiores, pero puede ser cualquier parte del cuerpo que haya sufrido un trauma. Entonces ahí entra la fisioterapia. La fisioterapia se define como arte y ciencia del tratamiento físico por medio de la gimnasia reeducativa, el calor, el frío, la luz, el masaje y la electricidad. Entonces acá lo que se trata de lograr es mejorar la propia sensación que yo tengo de mi miembro que ha sido afectado por el trauma y mejorar la capacidad que yo tengo de poder utilizar ese miembro. Para las rehabilitaciones fisioterapéuticas se pueden trabajar con varios modelos, o sea, pasos que seguir para lograr esa recuperación. Nosotros trabajamos con un modelo de 4 fases. La fase 1 consiste en la reducción del dolor y mejorar la sensibilidad del miembro. La fase 2 consiste en reducir el dolor y aumentar la masa muscular. Fase 3, aumentar la masa muscular y mejorar el control del movimiento del miembro afectado. Y la fase 4 ya serían ejercicios de carga muscular, entrenamiento preventivo, y ahí ya hablamos de ejercicios con pesas y eso, ¿verdad? Seguimos. Pasó 2 veces sin querer. No, está bien, está bien. Como primer ejercicio a desarrollar, hablamos de la propiocepción. Este ejercicio sería un ejercicio que corresponde a la fase 1. O sea, aquí, con este tipo de ejercicios tratamos de reducir dolor y aumentar la propiocepción, aumentar la propia sensibilidad del miembro afectado. La propiocepción es la capacidad de saber la posición y el esfuerzo que realiza cada parte muscular de nuestro cuerpo para que se encuentre en esa posición y para realizar un determinado movimiento que queramos hacer. Puede ser súper sencillo para cualquier persona, pero es bastante complejo para una persona que ha sufrido de algún tipo de trauma fuerte. Entonces, el objetivo principal, como ya mencioné, de los ejercicios de propiocepción son el aumento de una capacidad neuromuscular. Se trata de hacerle reaprender al cerebro cómo utilizar tu pierna, que tras sufrir del trauma, las conexiones nerviosas quedaron mal puestas. Entonces, vos no sabes bien cómo hacer para mover tu cuerpo o para sentir bien. Ahí es donde entra que se necesita del calor, de la electricidad, de un montón de cosas para que vos vayas de a poco interpretando cómo sentirle a tu cuerpo y cómo hacer para moverlo. En la figura se puede ver un ejemplo de lo que es un ejercicio de propiocepción. Esto de abajo se llama balón Bosu. El balón Bosu es un ejercicio para realizar fisioterapia y sirve para justamente aumentar la propiocepción, ayuda a que un montón de músculos del miembro inferior actúen coordinadamente para que se logre el equilibrio. Nuevamente, una persona sana podría hacer esto súper fácilmente. De hecho, yo al ir desarrollando el proyecto fui probando varias veces y para mí era súper simple. Sin embargo, hacer pruebas con personas con problemas se vuelve bastante complejo, les cuesta mantener el equilibrio. Seguimos. Hablamos ahora de lo que son los ejercicios en dinámico de potencias. Estos ejercicios corresponden más bien a la fase 2. La fase 2 sería de reducción del dolor y aumento de la masa muscular. Si bien es cierto, acá quiero aclarar una cosa, trabajar con pesas corresponde a la fase 4, quiero dejar esto en claro acá para poder definir algo. Tenemos que hablar de lo que son ejercicios en cadena cerrada y ejercicios en cadena abierta. Los ejercicios en cadena cerrada, en cadena abierta, son aquellos ejercicios en los cuales el extremo distal, no, la pierna,
se encuentra libre y el extremo proximal o miembro, el muslo sería el proximal, se encuentra fijo. Acá la silla le impide al muslo moverse y un detalle importante para que sea en cadena abierta, el muslo es quien hace el esfuerzo para lograr el movimiento y el distal no hace esfuerzo. Está libre y no hace esfuerzo, es el muslo el que hace el esfuerzo para realizar el movimiento. Los ejercicios en cadena cerrada, sin embargo, son ejercicios en los cuales tanto el miembro distal como el proximal se encuentran fijos o bien necesitan de un gran esfuerzo para poder realizar el movimiento, como es el caso de esta imagen que se ve en el lado derecho. Entonces, eso sería lo que es cadena cerrada y cadena abierta. Son ejercicios tipo para la fase 2, sin pesas, aclaro. Hablamos ahora de lo que es la pliometría, también se denomina SEA. La pliometría sería un ejercicio que hablamos de la fase 3, sería incrementar la masa muscular y la propiocepción, perdón, la facilidad de control del movimiento del cuerpo. La propiocepción ya se hizo en la fase 1, disculpen. Y la capacidad de control del movimiento del miembro afectado, o los miembros afectados pueden ser las dos piernas, o sea, los dos miembros inferiores también. Bueno, acá la pliometría se da ante prácticamente cualquier tipo de movimiento de desplazamiento. Pueden ser saltos, correr, caminar, marcha, un aumento rápido de velocidad. Nosotros en el trabajo que implementamos trabajamos con saltos. Siguiente contenido a desarrollar sería el de sensores de profundidad. Los sensores de profundidad 3D tienen una gran gama de implementaciones en la actualidad. Se pueden utilizar desde escaneo de objetos 3D para modificar ese objeto 3D. Se pueden utilizar para la impresión 3D, se pueden utilizar para la medición de estructuras arquitectónicas. Vos directamente apuntás el sensor 3D a la estructura arquitectónica para poder saber la geometría que tiene. Se pueden inclusive implementar desde el punto de vista de aspectos médicos. Por ejemplo, un médico o personal de blanco que puede estar realizando una intervención quirúrgica, de repente necesite ver una imagen radiográfica y en vez de que él tenga que ensuciar sus manos, que es súper importante tener súper limpias para ese tipo de situaciones, él puede realizar gestos para poder visualizar otra imagen y poder hacer una buena intervención. Y por supuesto para videojuegos también, ¿verdad? Entonces los sensores de profundidad tienen una amplia gama de funciones. Un ratito. Hablamos entonces sobre las características de los sensores 3D. Tenemos que realizar una comparación entre los sensores teniendo en cuenta los parámetros que a nosotros nos sirven para el proyecto que queremos analizar. Los parámetros que más a nosotros nos son útiles analizar son el rango de escaneo que puede lograrse. O sea, desde cuántos metros mínimos hasta cuántos metros máximos se pueden realizar las mediciones. La imagen de profundidad. No solamente hablamos de imagen de profundidad, de la resolución de la imagen como nosotros conocemos, 1080p, 640, 320. Bueno, no solamente de eso, sino que es importante tener en cuenta qué tan detallado es a nivel de profundidad, ¿verdad? Y otro factor súper importante es los frames por segundo. Los frames por segundo serían cuántas imágenes por segundo se pueden lograr visualizar o se pueden lograr obtener a través de ese sensor. Si se tienen bajos frames por segundo, la imagen se ve muy trabada. Se ve una foto, otra foto, otra foto. Si se ven frames por segundo más elevados, la imagen se ve mucho más fluida. Y esto es importante no solamente porque cuando tenemos altos frames por segundo se pueden lograr mejores detecciones, sino también es importante por el hecho de que el ser humano en el ojo, cuando observa imágenes de frames por segundo por debajo de 25 FPS, puede identificar una imagen de otra y ve como muy trabado. Sin embargo, cuando hablamos de 25 frames por segundo para arriba, la imagen es súper fluida, vos ves como un video que naturalmente no puedes identificar una imagen u otra de la secuencia de imágenes que te están llegando. Porque al fin y al cabo son un montón de fotogramas lo que estamos viendo en el video, ¿verdad? Ese es un aspecto importante que teníamos que analizar también. Un aspecto súper importante es si es capaz de realizar seguimiento del esqueleto, o sea, del cuerpo humano.
detección de gestos y, por supuesto, no menos importante, el costo de cada sensor. Comenzamos hablando del Intel RealSense SR300. El aspecto más importante que nos llamó la atención de este sensor es el de la distancia máxima que él puede medir. Él puede medir un máximo de 1,2 metros, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que sus aplicaciones principales son aplicaciones de escritorio. Puedes poner encima de tu computadora, por ejemplo, ¿verdad? Y puede servir para loguearte a tu sesión de Windows. Es decir, no se va a poder entrar a tu sesión de Windows con una foto de mí. O sea, no es que una persona va a sacar una foto y va a entrar, va a poder loguearse, no le va a poder engañar a la cámara. Porque él requiere de una estructura tridimensional de tu rostro para poder permitirte entrar. Entonces, esa sería principalmente su funcionalidad, y también puedes utilizar para de repente gestos con la mano, cosas mucho más de cerca. No es entonces aplicable a la detección de los movimientos del cuerpo, que pueden ser mucho más extensas. El siguiente sensor que estuvimos analizando fue el Stereolab Set Stereo Camera. Sorprendentemente, logra unas mediciones de 1,5 metros hasta 20 metros, que dentro de la gama de productos que existen esto es muy sorprendente, sinceramente. Es un rango muy grande. Sin embargo, no es capaz de realizar detección de esqueletos ni de gestos de una persona. Está muy enfocado a la detección de entornos, o sea, de una estructura arquitectónica, de un lugar, de un camino, ese tipo de cosas, además del hecho de que tiene un costo muy elevado. Entonces, pasamos al siguiente sensor. El Lordec per se. El Lordec per se estuvo muy cerca también de ser seleccionado por nosotros. Hubieron algunos factores que nos hicieron elegir por otro, pero logra una distancia máxima de medición de 8 metros. Trabaja con una resolución de 640 x 480, que es la que utilizamos, tiene esa resolución. 30 FPS, súper bien por encima de lo que el ojo humano puede identificar, pero no detecta gestos ni el esqueleto. Está principalmente enfocado a detección de objetos para su posterior impresión en 3D y ese tipo de cosas. El costo, dentro de lo que investigamos, tenía un costo aproximado de $240. Entonces pasamos al último análisis, que sería decidir si es que nos vamos por el Kinect del Xbox One o el Kinect del Xbox 360. Ambos tienen una distancia de trabajo muy similar. Una distancia de trabajo, el Kinect del Xbox 360, que es una generación más antigua, llega hasta 4 metros de medición de distancia, y el Xbox One, el Kinect del Xbox One, logra hasta 4,5 aproximadamente. Que no es demasiada la diferencia. Ambos trabajan a 30 frames por segundo, y una diferencia importante es que el Kinect del Xbox One tiene una mejor resolución, pero a nosotros no nos llama tanto la atención ese aspecto, en el sentido de que nosotros lo que necesitamos es altos FPS y una buena detección de profundidad y el esqueleto. Entonces, como ese aspecto no nos parece una diferencia importante, lo último que queda analizar es, ya que ambos miden el esqueleto de igual manera, o la profundidad de igual manera, el costo que tiene el Xbox One en el momento que estuvimos haciendo esta investigación tenía $100 de costo aproximadamente, y el Xbox 360 tenía $36. Lastimosamente, en la actualidad, el Xbox 360 dejó de ser fabricado por Microsoft. Ahora, si es que un proyecto similar quiere ser implementado en la actualidad, necesariamente se tiene que trabajar con el Xbox One, o bien ver de algún producto del Kinect del Xbox 360 que sea un producto de segunda mano, alguien que ya utilizó y de quien vos consigas de alguna manera. Entonces optamos en su momento por el Kinect del Xbox 360. Ingeniería del diseño. El Kinect tiene la posibilidad de funcionar con los lenguajes de programación C#, Python y Java. Hicimos unas pruebas de benchmark para decidir cuál tenía un mejor desempeño, un mejor rendimiento, y resultó que el C# tenía un mejor rendimiento. Hay que tener en cuenta que en ese momento el C# ya tenía un montón de librerías que podían ser utilizadas para el manejo y el desarrollo de diversos proyectos con el Kinect. Entonces,
Si ahora se quisiera implementar, habría nuevamente que hacer una prueba de benchmark para ver cuál sería el lenguaje de software de programación más apropiado y que pueda generar de repente un mejor rendimiento. En ese momento, el C Sharp era el que nos daba un mejor resultado. Trabajamos obviamente con el Kinect, trabajamos con el IDE, que se llama Visual Studio, principalmente por un tema que existe muchísima información para poder trabajar con eso. Se puede investigar fácilmente, se pueden hacer proyectos fácilmente con el Visual Studio. Trabajamos con el lenguaje de programación de entornos gráficos que se llama XAML, debido a que tiene una integración muy buena con el C Sharp y se puede trabajar fácilmente con el entorno, con el IDE Visual Studio. Y un tema importante a aclarar es que el Kinect tiene el SDK, el SDK significa Software Development Kit, o Kit de desarrollo de software. Te trae primeramente los drivers para poder comprender cómo utilizar o sea, para que la computadora pueda saber cómo interactuar con el sensor, con el Kinect, además de un montón de facilidades, de utilidades que te permiten a vos realizar pruebas. Uno de los aspectos, de las utilidades que me fue muy útil fue que tiene un grabador de imágenes en profundidad. No solamente te graba la imagen a color, te graba también la imagen a profundidad y la detección de esqueletos. ¿Eso qué me permitía? Que cada vez que yo quiera hacer una modificación en el algoritmo, yo no necesitaba estar parándome enfrente para estar haciendo los movimientos a ver si funciona. Yo me grababa una o dos veces y después me sentaba, programaba, modificaba y reproducía nuevamente yo esa grabación de imágenes de profundidad o imágenes tridimensionales y veía qué tal funcionaba el algoritmo. Entonces, ese tipo de utilidades te da el SDK, que es súper importante. El diagrama que utilizamos para el sistema, súper sencillo de entender. El paciente interactúa directamente con la interfaz, desde donde ve qué debe hacer o cómo debe moverse. Eso es recibido o interpretado por el sensor. El sensor envía esos datos a la computadora, quien procesa estos datos, y nuevamente eso permite una renderización en pantalla, una visualización como un resultado, ya sea los resultados del ejercicio ya hecho o como una visualización del movimiento en sí, como un esqueleto, como una imagen, como sonido. Entonces, ese sería el ciclo o la realimentación con el que funcionaría el sistema. El entorno del sistema, ¿cómo debe ser el entorno para que esto funcione? Se necesita trabajar con una distancia de al menos, como dije anteriormente, de al menos 4 metros, o sea, entre 1 a 4 metros de distancia entre el sensor y la persona que va a estar realizando el movimiento. Distancia óptima, yo diría que 3,5 metros. Es también necesario que el fondo no sea una superficie reflectante, tendría que ser una superficie opaca, plana, ¿verdad? De manera que no tenga detecciones erróneas. Nos pasaba mucho, por ejemplo, que en el fondo donde nosotros desarrollábamos teníamos de repente algunas superficies como espejo o como de repente cuadros que tenían vidrio, entonces la detección no era buena. El software creía que existía un esqueleto o una persona haciendo movimientos en el techo de eso. Entonces no, es importante que el fondo sea opaco y uniforme, que no haya otra cosa atrás. Principalmente lo ideal sería que lo único que se vea sea a vos, haciendo el ejercicio. Se necesita obviamente del Kinect, la plataforma en la cual se va a visualizar el software desarrollado, la computadora y una mesa que te permita poner todos esos objetos todos juntos en el lugar. El siguiente tema a desarrollar sería el de algoritmos de identificación. Acá aplicamos un poco hicimos un diagrama sobre cómo funciona el Kinect. El Kinect, una vez enchufado, no es que te provee directamente de las imágenes. Es necesario que las funciones que se llaman color stream tengan que estar habilitadas. Si no están habilitadas y se requiere de una imagen, se le exige, dame una imagen, entonces ocurre un error, ya sea que hablemos de color, de una imagen de profundidad o de un streaming de esqueleto. Si le pedimos y no está habilitado, te va a dar un mensaje de excepción de operaciones. Si estas funciones están habilitadas, entonces se puede ofrecer un streaming de estas imágenes. Vienen en canales distintos, aclaro eso,
Vienen en canales distintos las imágenes de color, las imágenes de profundidad y las imágenes de la detección de esqueletos. Se puede trabajar con la clase Kinect Sensor. La clase Kinect Sensor tiene las propiedades Color Stream, Depth Stream y Skeleton Stream. Para acceder a esas imágenes se tiene que hacer a través de estas propiedades. Una vez que estas propiedades tienen una imagen adquirida, un frame adquirido, entonces se dispara un evento. Se llama Color Frame Ready si se adquirió una imagen de color. Depth Frame Ready si se adquirió una imagen de profundidad y Skeleton Frame Ready si se adquirió una imagen del esqueleto, ¿verdad? Entonces, recién una vez que estos eventos se disparan es que yo puedo obtener esas imágenes y utilizar, meter en una matriz, renderizar en algún tipo de canvas en la pantalla. Entonces, esta sería básicamente cómo funciona el Kinect a nivel interno. La captura del esqueleto por parte del sensor. Este sería el entorno con el cual, ¿cómo se puede ver? Se puede ver una superposición entre la imagen a color y el esqueleto que es detectado, ¿verdad? En este lugar se puede ver la imagen de profundidad y te indica a qué frames por segundo se está trabajando. El Kinect también es capaz de identificar el origen de sonidos, es decir, si queremos jugar varias personas se puede también, porque inclusive se pueden utilizar comandos de voz, no implementamos en el proyecto que utilizamos, pero se pueden utilizar porque el Kinect tiene un array de 4 micrófonos distribuidos a ciertas distancias, entonces él tiene su algoritmo para detectar el origen del sonido porque él hace una diferencia entre los momentos en los cuales él recibió tal sonido en cada uno de los micrófonos y de esa manera detecta la localización de la fuente de sonido. Si yo emito un comando de voz, él sabe que yo emití el comando de voz y no mi compañero, y entonces se pueden utilizar comandos que definen acciones independientemente de cada jugador. ¿Cómo se detecta el esqueleto? Si bien es cierto que el esqueleto, o sea, en la pantalla se puede visualizar el cuerpo entero, el Kinect no puede entender que eso es una posición de un ser humano, un cuerpo, un movimiento. ¿Qué es lo que él hace? El Kinect trabaja con emisión de luces en infrarrojo. ¿Eso cómo hace? Él emite luz infrarroja en puntos pseudo aleatorios. Eso quiere decir que existen un montón de zonas, que son un montón de círculos distribuidos en los cuales no se sabe exactamente en qué lugar dentro de cada uno de esos circulitos va a aparecer el punto de luz infrarrojo, pero se tiene una estimación. Esos haces de luz infrarrojo se proyectan sobre una pantalla plana. En el medio de esa pantalla plana se tiene una superficie semiesférica con un radio conocido. Entonces, se sabe qué imagen de puntos luminosos se tiene que ver cuando solamente está eso y no existe ningún otro objeto enfrente. Ya cuando se tiene una imagen distinta, esa imagen básica el Kinect tiene guardado dentro, es de por sí, es un default de él. Ya cuando existe una imagen distinta, algo distinto enfrente, se obtiene otra imagen, otra distribución de esos puntos pseudoaleatorios de luz infrarroja. Y lo que se hace es, se convolucionan esas imágenes y de esa manera se obtiene una imagen de profundidad 3D. Entonces, hasta ahí lo que el Kinect logra es obtener una imagen de profundidad. ¿Qué es lo que hace con la imagen de profundidad? Se le entrenó al Kinect con inteligencia artificial, se le entrenó de manera que él pueda detectar la forma humana. No así el esqueleto ni el movimiento, sino la forma humana. Y esa forma humana, de la percepción 3D se enmarca solamente la forma humana y se subdivide en varias secciones. Nuevamente se le entrenó al Kinect para que en base a cada una de esas secciones de imágenes de profundidad 3D, él pueda obtener las junturas, o sea, las articulaciones. El Kinect es capaz de detectar un total de 20 articulaciones o junturas que serían en la imagen los puntos claritos. Las barras verdes oscuras
en realidad no es lo importante. Eso sería completar la imagen para que se vea como un esqueleto, pero lo que realmente hablando se trabaja es en los puntos de detección. Esas son las junturas, los vértices, y son lo que se utilizan para generar los vectores, los ángulos entre cada uno de los miembros del cuerpo y los ángulos, las distancias entre cada uno de ellos. Son súper importantes para poder detectar los movimientos y los gestos que se realizan con el cuerpo. Comenzamos a explicar qué posiciones se tienen que tomar para que se realice una buena detección del software. Cuando se realiza este ejercicio que se llama ejercicio de propiocepción con balón Bosu, ejercicio de la fase 1. La fase 1 recordamos que es para reducir dolor y aumentar la propiocepción, la propia sensibilidad del miembro afectado. Como les mencioné hace rato, esto es el balón Bosu. El balón Bosu permite que una gama de músculos de la pierna puedan activarse, puedan funcionar para mantener el equilibrio. Se necesita de dos posiciones. Una posición inicial en la cual ambos pies se encuentran o bien al mismo nivel, o bien el pie del miembro que no se va a trabajar tiene que estar por debajo del que sí se va a trabajar. ¿Por qué por debajo? Porque el que sí se va a trabajar se va a apoyar encima del balón Bosu. Una vez que se pasa a la posición de conteo temporal, se tienen que cumplir ciertas condiciones para poder mantener eso. El pie del miembro que se está ejercitando tiene que estar sobre el balón Bosu. El ángulo del miembro que se está ejercitando tiene que ser menor a 20 grados aproximadamente, y el pie del miembro que no se está ejercitando tiene que estar por encima del otro, y el miembro tiene que tener un ángulo por encima de 30 grados. Hay que tener en cuenta que este ángulo se mide en forma externa a la flexión de la pierna, no en forma interna. Entonces, en forma externa, el ángulo tiene que ser superior a 20 grados. Esos estados tenemos que definir para poder realizar la codificación del algoritmo. La posición inicial, cuando la pierna no ejercitada se apoya en el suelo y la otra en el balón Bosu. Mientras se cumpla esta condición, se mantiene en el estado posición inicial y se realimenta esto. Una vez que se levanta la pierna que no se ejercita, significa que se está equilibrando sobre la pierna que sí se ejercita, sobre el miembro que sí se ejercita. Pierna ejercitada sobre el balón Bosu y la otra pierna levantada con los límites de ángulos que son necesarios definir. Mientras se mantengan esas condiciones, se mantiene dentro del estado de posición de conteo temporal. Seguidamente hablamos sobre el ejercicio al que denominamos regeneración muscular en cadena cerrada, una pierna. Se trabaja con una sola pierna. Este ejercicio ya corresponde a la fase 2 de entrenamiento y se tiene la posición de preparado para subir y arriba. En la posición preparado para subir es necesario que la pierna del miembro, o sea, el pie del miembro que se va a ejercitar esté apoyado sobre el step y el pie del miembro que no se ejercita en el suelo. Luego, la siguiente posición es el pie del miembro que se ejercita sobre el step y el otro pie y toda la pierna formando un ángulo por encima de 30 grados, ya es suficiente, por encima del pie del miembro que sí se ejercita. Eso nuevamente tenemos que definir como un conjunto de estados para poder codificar correctamente. Una vez que uno selecciona el juego, no necesariamente el juego, una vez que uno decide iniciar la detección, se tiene una posición inicial antes de comenzar las mediciones, que serían cuando ambos pies se encuentran apoyados en el suelo. Mientras esto se cumpla, se mantiene en este estado y todavía no se inicia la medición. Una vez que un pie se encuentra apoyado en el step y el otro pie apoyado en el suelo, entonces se pasa a la posición de preparado para subir, y mientras esto se mantenga, se mantiene realimentando este estado y se mantiene en ese lugar. Si es que un pie está apoyado en el step, el pie del miembro que sí se ejercita, y el otro se levanta por encima del pie que se apoya en el step y con un ángulo superior a 30 grados, entonces se pasa al estado arriba. Esto se realimenta mientras se mantengan estas condiciones, y ya una vez que continúa este ejercicio, se intercambian entre estos dos estados. Seguimos con regeneración muscular en cadena cerrada, pero dos piernas ahora.
una posición inicial en la cual ambos pies se encuentran apoyados en el piso. Posición ascendente, el pie del miembro que se va a ejercitar sobre el step, el otro pie en el suelo. Arriba, ambos pies sobre el step. Y posición descendente, el pie del miembro que se va a ejercitar sobre el step y el pie del miembro que no se ejercita en el suelo. Y esto se reinicia nuevamente a este paso inicial y sigue la secuencia. Definimos los estados nuevamente para poder codificar posteriormente con mejor facilidad, con mejor detalle. Posición inicial, ambos pies sobre el suelo. Se realimenta mientras se mantenga esta condición. El siguiente estado, preparado para subir, un pie apoyado en el step y el otro apoyado en el suelo. Se realimenta mientras se mantenga esta condición. Siguiente estado es estado arriba. Ambos pies apoyados sobre el step mientras se mantenga esta condición, se mantiene en este estado. Y finalmente un pie apoyado sobre el step y el otro pie apoyado en el suelo, pasa a la posición descendente y el ciclo continúa. Entonces, esta sería la manera de detectar este tipo de movimiento o ejercicio. Hablamos ahora de lo que son los saltos pliométricos. Los saltos pliométricos corresponden a los ejercicios de la fase 3. La fase 3 sería la de aumentar la masa muscular y la de mejorar la facilidad de movimiento, la facilidad de utilización del miembro afectado. La posición inicial, cuando ambos pies se encuentran apoyados en el suelo y ambas piernas flexionadas con un ángulo aproximadamente 20 grados. La posición de seguimiento del ejercicio sería cuando un pie se encuentra apoyado en el suelo con un ángulo aproximadamente de 20 grados y el otro pie se encuentra por encima del miembro a ejercitar con un ángulo superior a 20 o 30 grados. Saltos pliométricos, los estados por los que pasa. La posición inicial, ambos pies apoyados en el suelo. Esto se realimenta mientras esto se siga cumpliendo. Y se pasa a seguimiento del ejercicio si es que un pie se encuentra apoyado en el suelo y otro pie se encuentra levantado. Y ahí se proceden a realizar los saltos, ¿verdad? Entonces, mientras que no se pisen con ambos pies en el suelo, se va a seguir haciendo el seguimiento del ejercicio y se va realizando un conteo de la cantidad de saltos. Seguimos. Quisiera aclarar que la fase 4 no se implementó debido a que ya se trabajan con pesas y no tiene mucho sentido hacer eso con Kinect. Integración con los juegos interactivos. Integración con los juegos interactivos, perdón. Acá en esta parte lo que hacemos es integrar los algoritmos que previamente desarrollamos para poder detectar los movimientos correctamente ya con un juego. Desarrollar un sistema de puntuación y un sistema de superación. El menú inicial, cuando se inicia el software, sería este. Este lugar sería donde el paciente o bien el fisioterapeuta se loguea. El logueo del paciente sería con el nombre directamente del paciente. El fisioterapeuta puede loguearse con una clave, con un código especial que solamente sabría él. A fines prácticos nosotros le pusimos admin, pero eso puede ser fácilmente modificado a algún código o contraseña que él prefiera. Lo siguiente que se vería desde el punto de vista de un paciente serían los tres juegos. Los tres juegos a seleccionar. Todo el menú, a excepción de cuando se escribe el nombre de una persona para loguearse o la contraseña del fisioterapeuta, todo el juego se puede manipular por medio de gestos. Un gesto del brazo a cierto ángulo permite seleccionar el juego de equilibrio o step o saltos. Y levantar la mano izquierda permite retroceder a la pantalla anterior. Una vez que se selecciona uno de los juegos, la pantalla que se ve sería de este estilo. No necesariamente así mismo, porque esto corresponde exclusivamente al juego equilibrio, pero sería similar. Se le vería a la persona realizando el movimiento. Si se selecciona, se puede inclusive hacer que aparezca el esqueleto de la persona superponiéndose a la pantalla, un contador de tiempo. Antes de inicializar el juego, se puede seleccionar con la mano derecha si se va a ejercitar la pierna izquierda, la pierna derecha o regresar al menú principal. Una vez que termina el juego, o sea, una vez que la persona se cansa, cae
Entonces ahí se marca el tiempo máximo que logró la persona y se registra en la lista de tiempos. En realidad en cada uno de los juegos no es que va a haber una lista de tiempos, sino una lista de mejores de los resultados. Acá en este juego que se llama Equilibrio sería el mejor tiempo que logró la persona para equilibrarse sin caer. La estructura de acceso al software que puede ver un usuario, un paciente, sería esta. La pantalla de inicio donde se loguea, la selección de juegos, que sería el juego 1, ya directamente del juego 1. El juego 2, que nuevamente tiene un menú de selección para elegir si se va a trabajar a 2 piernas o a 1 pierna. El juego 3, para seleccionar si se va a trabajar a 2 piernas con saltos pliométricos o a una sola pierna con saltos pliométricos. Bien, esto está directamente ligado a ejercicios de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3. Seguimos con el registro de los resultados. La pantalla de visualización de los registros de resultados sería de esta manera. Se puede seleccionar a cada persona, se puede visualizar la fecha, el horario en que realizó el movimiento, se tiene un buscador para filtrar qué persona estoy buscando, qué paciente estoy buscando, y si quiero ver los resultados de una determinada persona es simplemente hacer doble clic sobre la persona que quiero analizar. Esto principalmente está para el fisioterapeuta. Es cierto que una persona en su propia cuenta puede visualizar sus resultados, pero solamente los suyos, no el de los demás. La pantalla siguiente sería esta. Se seleccionó, por ejemplo, al paciente Cristian Ojeda. Se puede visualizar botones que corresponden a cada uno de los ejercicios o juegos implementados y una vez que se selecciona alguno de ellos, se pasa a una siguiente pantalla. Acá se puede ver la lista de tiempos de mejor a peor. Se puede seleccionar la pierna izquierda, o sea, el miembro izquierdo o el miembro derecho, según el miembro que sufrió de trauma sea uno u otro, o ambos, ¿verdad? Pueden haber traumas que afecten a ambas piernas. Entonces, se puede visualizar una lista de tiempos, se puede filtrar si en el gráfico quiero observar solamente los resultados de la pierna derecha en dorado, o en azul se pueden visualizar los de la pierna izquierda. Entonces, un tratamiento fisioterapéutico dura meses, entonces si cada día se realizan varias mediciones durante un transcurso largo del tiempo, la visualización de estos resultados, se puede ver realmente hablando un buen progreso. Este gráfico se puede hacer zoom, se puede seleccionar el área de interés, se puede expandir cada uno de los ejes, súper práctico, súper interactivo. El fisioterapeuta, el menú que puede ver sería de la siguiente manera. La pantalla de inicio donde él coloca su código, su contraseña, es decir, admin, en nuestro caso práctico. Seleccionar el paciente, que fue uno de los menús que vimos anteriormente. Seleccionar el historial de cuál juego va a analizar y ya se ve el historial en sí de cada uno de los juegos. Bueno, en el caso de los ejercicios de la fase 2 y de la fase 3, se tiene un menú extra para poder seleccionar el historial de esos juegos, ya sea pierna izquierda, pierna derecha, o también saltos pliométricos de una sola pierna o de ambas piernas. Pasamos entonces ahora a resultados del análisis de los algoritmos. Cuando nosotros ejecutábamos estos algoritmos, estos juegos, la consumición de memoria RAM, o sea, cuánta de memoria RAM se utilizaban, rondaban entre 119 a 200 megabytes. El consumo de CPU, de procesador, variaba entre 5% a 37%, y esto lo realizamos en una computadora Intel Core i3 350M de 2,26 GHz y una memoria RAM de 4 GB DDR3. ¿Por qué una variación tan grande en el uso de CPU? La variación radicaba principalmente en que el software estaba siendo ejecutado, se renderizaba exclusivamente la imagen a color, por ejemplo, o la imagen de profundidad, y lo único que se hacía era mostrar en pantalla lo que se obtenía por parte del sensor. En cambio, cuando inicia un juego, es necesario poder visualizar el esqueleto. Una vez que tenemos nosotros todas las junturas, necesitamos crear los vectores que unen cada uno de esos miembros, calcular los ángulos de separación de uno de ellos, las distancias de separación, y eso consume mucho más el procesador. Entonces, es por eso de esta diferencia.
hablamos ahora de lo que son los costos de implementación de todo este proyecto. Se trabajó con una notebook Dell Inspiron 15R, aproximadamente $300 en ese entonces, seguramente que ahora está más barato. Kinect del Xbox 360, que en su momento costaba $360, ahora lastimosamente ya no se encuentra en venta, así que o pueden conseguir gratis o comprado a un precio bastante reducido. El balón Bosu, con un costo de $24 en su momento. El Step, $21, y la plataforma para saltos pliométricos de $27, dando un total de $480. ¿Por qué la plataforma de salto tiene un costo tan elevado? Porque es necesario que esté fijo en el piso para que cuando uno salte no se deslice, no se resbale el paciente. Costos del desarrollo del software. Si consideramos el salario mínimo en Paraguay, sería aproximadamente 80.000, un poquito más, 80.000 guaraníes por hora. Entonces, necesitamos considerar eso, tener eso en consideración. Serían $15 aproximadamente la hora. Tuvimos aproximadamente 140 horas de desarrollo, dando un total de $2.100. Programación de los videojuegos, un total de $1.200 por la cantidad horaria utilizada. Programación de las vistas de $25 en total, $250 por la cantidad de dólares y la cantidad de horas utilizadas. Diseño de estructura de árbol de directorios, $150 en total, y diseño gráfico, $2.100, para que quede más estético. Lo que dio un resultado de $5.800. Puede parecer mucho, sin embargo, ya les muestro la siguiente diapositiva y aclaramos unas cosas. El costo total que consideramos recientemente fue de $5.800. Y aclaro, estos cálculos de esta tabla son considerando que se trabaja con una sola persona. El Kinect puede trabajar con hasta 2 personas detectando el cuerpo completo si hablamos del Kinect del Xbox 360. El Kinect del Xbox One, que es lo que actualmente se podría implementar solamente, puede detectar hasta 6 personas por vez. Eso quiere decir que vos podés mejorar 6 veces más los resultados que se tienen en esta tabla. Lo que le cobrarías a una sola persona podría ser menos si trabajas con más personas. El salario de una persona por hora y cotización en dólares, la tasa de conversión entre dólar y guaraníes. Si consideramos la cantidad de pacientes, 4, 5, 6, hasta 9 pacientes, ¿cuánto sería el monto recaudado por día en cada uno de los casos? De $24 pasamos a $55 con 9 personas por hora. Y estos dos montos son exactamente lo mismo, solo que uno está expresado en días y el otro está expresado en meses, para recuperar el monto inicial de $5.800. Obviamente que aquí faltan otros costos, seguramente que se podría trabajar en un local alquilado, estoy considerando el monto para considerar una persona a quien le vas a pagar para que te administre el lugar, que le atienda a la persona y que le permita que le active el software para que pueda hacer los ejercicios y que controle los movimientos. Los meses para recuperar sería de 7.8 meses hasta 3,49 meses, o sea, 3,5 meses con 9 personas por hora. Si trabajas con el Kinect del Xbox One, por hora tenés que multiplicar 9 por 6 personas. Eso reduciría 6 veces prácticamente la cantidad de tiempo que se requeriría para recuperar ese monto de dinero. Se reduciría bastante. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Conclusión y trabajos futuros. Respondiendo a cada uno de los puntos del objetivo, se logró desarrollar un sistema de juegos interactivos que facilita el proceso de rehabilitación de personas con problemas de movimiento de los miembros inferiores por medio de la utilización de sensor de profundidad Kinect del Xbox 360. Se interactúa con los juegos desarrollados por medio de movimientos, gestos y posiciones. Los algoritmos desarrollados permiten identificar y medir los movimientos de los ejercicios propuestos. La solución propuesta puede ser implementada con requerimientos mínimos de infraestructura y hardware en hospitales públicos. Trabajos futuros. Por un tema de tiempo, entonces nosotros hicimos esto trabajando mano a mano con un fisioterapeuta, que es Tabarelli, en Luque se encuentra su local y con él estuvimos trabajando. Le damos muchísimas gracias también a él por la ayuda.
La validación clínica de la herramienta propuesta es lo que faltaría. Probar esto en lugar, con personas que realmente hablando durante un largo lapso de tiempo estén desarrollando esto y a ver si efectivamente logran una mejoría considerable. La utilización de redes neuronales de inteligencia artificial para la edición de gestos. Esto sería súper importante para mejorar con una precisión espectacular. Las redes neuronales tienen ahora una implementación súper buena a nivel global. Diseño de algoritmos que permitan la detección de otros movimientos u otros ejercicios, u otras partes del cuerpo, otro tipo de tratamientos. Porque si bien es cierto que hablamos de ejercicios de la fase 1, fase 2 y fase 3, en la fase 1, fase 2 y fase 3 no existen solamente estos ejercicios expuestos, fueron los ejercicios que tomamos para demostrar que se puede lograr ese objetivo de utilizar el GIMEC como tratamiento fisioterapéutico. Bueno, muchísimas gracias por la atención y por la participación en la exposición. Estoy abierto de repente a las preguntas. No sé si los organizadores tienen algo que decir. Bueno, estuvo muy interesante el webinar y ahora entramos en el espacio de preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta para enviar por el chat y el ingeniero pueda responder. Ingeniero, su micrófono está apagado. Perdón. Continúo nuevamente, disculpen. Es súper factible. De hecho, realizar la detección de gestos de personas es mucho más complejo porque tenés que medir los ángulos de movimientos de la persona. Entonces, no, es más complejo. Realizar la detección de si existe el esqueleto de una persona o no es mucho más fácil, no necesitas medir las posiciones correctas. Entonces pasa una persona, se detecta su esqueleto y se le hace un seguimiento. Pasa esa persona, se contó uno. Siguiente persona, se contó otro. Entonces es bastante sencillo, es súper factible y no va a ser muy complicado. No sé si eso responde a la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, sin ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Sí, Cristian, ¿cómo te puedo ayudar? A ver, ¿podría verse la forma que el paciente acceda al software? Sí, de hecho, si bien es cierto que nosotros no nos enfocamos en redes en ese momento, nos enfocamos en la programación y el procesamiento de imágenes, nosotros implementamos de la siguiente manera. Todos los resultados nosotros íbamos automáticamente colocando en un drive. Este mismo software estaba instalado en varias computadoras cuando hicimos las pruebas. Si yo, por ejemplo, era el paciente, yo desarrollaba los ejercicios, terminaba yo mi sesión de hacer los ejercicios, eso se guardaba en el drive, el fisioterapeuta accedía a su software desde el punto de vista del fisioterapeuta, de la plataforma que corresponde al fisioterapeuta, y él ya podía directamente acceder a esos resultados. ¿Por qué? Porque la carpeta desde la cual el software accedía a los resultados era del Google Drive. Entonces, se pudo trabajar así, se pudo efectivamente trabajar así.
Entonces, no sé si eso responde a la pregunta si se podría ver la forma en que el paciente accede al software. En forma remota inclusive, no había necesidad directa tampoco, se podría trabajar en un local con el fisioterapeuta y el paciente, o bien se podría trabajar inclusive en forma remota. Se le podría decir, fulano de tal, por favor, haceme los ejercicios, quiero que me hagas tantas veces este ejercicio, y luego el fisioterapeuta verifica que haya estado mejorando sus resultados. Entonces, incluso en forma remota. Francisco, te respondo enseguida, quisiera terminar nomás de responder a la consulta anterior. No sé si, Cristian, si es que eso responde a la pregunta o era de una manera distinta, con un enfoque distinto. No sé si respondo. Bueno, Cristian, en cualquier momento, si de por ahí querés volver a consultar o continuar con la consulta, sin drama respondo. Paso a responder a Francisco. ¿Llegamos a implementar en pacientes? Sí. Perdón, Cristian, ahora leí tu mensaje, discúlpame. Sería más para que el paciente pueda hacer su ejercicio en su casa, de forma que yo como fisio pueda controlar si está haciendo su fisio. Sí, se puede implementar de esa manera, sin ningún problema se puede implementar, o se puede realizar un local, un lugar físico en el cual le permitas a una persona hacer acto de presencia, vamos a decirle. Indistintamente se puede trabajar así. Por supuesto, poner los resultados en Google Drive no es la solución más óptima, es la solución que nosotros implementamos, pero se puede trabajar directamente con VPN, algún otro tipo de implementación para poder lograr mejores resultados mucho más rápido y sin depender de un servicio externo. Ahora paso a la pregunta de si llegamos a implementar en pacientes. Sí, implementamos. Implementamos en 2 pacientes en el lugar del Tabarelli, Centro de Rehabilitación de Tabarelli en Luque, y mi compañero de tesis, el actual ingeniero, Julián Jiménez mismo, es una persona que tiene muchos problemas en la rodilla, lastimosamente tiene muchos problemas en la rodilla, y fue nuestro paciente y con él hacíamos las pruebas, realmente hablando, pues lastimosamente él era el conejillo de India, pero fuimos viendo nosotros día a día cómo fue evolucionando esto, y sí, efectivamente probamos. Daisy, ¿se basaron en algunas investigaciones de trabajo? Sí. Nos basamos en investigaciones que utilizaban otro tipo de sensores de profundidad 3D, el del ingeniero Juan Lacarrúa y no recuerdo el nombre del otro ingeniero, pero sí, efectivamente nos basamos en un proyecto anterior. Les puedo pasar el link, de repente el nombre del trabajo anterior para que puedan entender el trabajo anterior que se realizó. Ellos hicieron detección de imágenes de profundidad 3D, pero de gestos de la mano. Entonces, si tenían un problema de rehabilitación motriz de la mano, ellos hacían ciertos gestos con la mano para realizar un juego de Flappy Bird, por ejemplo. Le hacían un gesto con la mano y el Flappy Bird volaba o caía. Y ese tipo de cosas. Fue más o menos en eso en lo que nos basamos, implementando de otra perspectiva que sería para miembros inferiores y con otro tipo de sensores totalmente, ¿verdad? Ellos trabajaron, si mal no recuerdo, con Python, sin embargo nosotros trabajamos con C#, ¿verdad? No sé si es que hay de repente otra pregunta. Joel, ¿se podría configurar para que trabaje con actuadores usando los movimientos captados? Actuadores, discúlpame, ¿me podrías especificar a qué te refieres con actuadores? Actuadores. No sé bien si a lo que te referís sería algo así como domótica. Se puede hacer sin problema luego. Esto se puede implementar fácilmente. Puedes utilizar puertos seriales para conectar con algún dispositivo tipo Raspberry, tipo Arduino, de tal manera que vos
utilices el Kinect para que tu computadora perciba los movimientos 3D y, por ejemplo, vos querés que se prenda la luz en tu pieza cuando vos entras, el Kinect está prendido todo el tiempo, vos entras, detecta quién sos porque puede hacer detección de rostros y si estás vos parado ahí, entonces se prende la luz. O, por ejemplo, haces un gesto y se prende el televisor, o haces un gesto y se prende el lavarropas. Todo eso coordinado con algún dispositivo programable externo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer. No sé si a eso es a lo que te referís. Inclusive llegué a pensar en proyectos tipo realizar cámaras de seguridad en la cual se detecta algún intruso entrar en tu casa, por ejemplo. Se detecta el esqueleto y si no es alguien que está predefinido o tipo guardado en el lugar o un usuario común, entonces se dispara una alarma automáticamente y dice que existe un intruso. Ese tipo de proyectos se pueden hacer también. Ok, perfecto. No sé si existe algún otro tipo de consulta. Jesús, los sensores de proximidad 3D generalmente vienen preparados para ser procesados solamente por computadora o también se pueden hacer procesamiento con celulares. Actualmente no vi que se haya implementado con celulares. Lo que sí vi es que se puede implementar sin necesidad de computadora. Se puede implementar con el Arduino. Y al menos lo que yo vi es que el Kinect se puede implementar con el Arduino, ¿verdad? Con celulares no vi de momento todavía, lastimosamente les pido disculpas que no haya tenido esa oportunidad de investigación, pero no vi todavía. No creo que sea muy difícil tampoco, ¿verdad? Porque con un dispositivo Bluetooth te puedes conectar fácilmente entre un Arduino y un celular. Así que si tu Arduino es capaz de hacer detecciones del Kinect con un módulo Bluetooth que le conectas a tu Arduino, podrías enviar datos en formato serial, por puerto serial, al celular de manera a poder realizar un procesamiento en el teléfono. Sí se puede. Yo no vi que alguien haya implementado, pero ya me imagino el camino que se podría utilizar para llegar. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, creo que damos por finalizado la charla y quería agradecerle, ingeniero, por su tiempo y amabilidad de realizar el webinar. Sí, cómo no, sin ningún problema. O sea, para mí fue un placer. Les digo, para mí este tema es súper fascinante. A mí me encanta esto, ¿verdad? Dios quiera que alguna vez pueda dedicarme a esto de pleno, ¿verdad? Es que cuesta un poco nomás, y es que vos querés hacer por tu propia cuenta, cuesta mucho, te tarda mucho tiempo y de repente uno, entre las cosas que tiene que hacer día a día, el trabajo, cuesta desarrollar, pero es súper interesante para mí explicar esto y si por ahí le puede servir a alguien como tema de tesis con algún tipo de proyección, estoy feliz, estoy feliz. Sin drama, estoy para ayudar. Si por ahí alguien tiene alguna consulta, no tengo ningún problema en colaborar. Y, bueno, ojalá les haya sido útil, ojalá les haya sido interesante. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Sí. En serio, ingeniero, el webinar estuvo muy interesante. Me gusta que para mostrar este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Principalmente demostrar que este tipo de aplicaciones puede ayudar a personas con discapacidad, por decir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, yo antes de terminar, quería mencionar que esta charla se realizó para poder conmemorar el Día Mundial contra la ELA. La ELA es el esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que se caracteriza por atrofiar los músculos del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, decidimos realizar también la charla de parte de RAS. Queremos otra vez agradecerle, ingeniero, por su tiempo y para recordar un poquitito, ¿verdad? También
es parte de RAS, ¿verdad? La parte social también, no solo la parte técnica, ¿verdad? Y mencionar y hacer recordar, ¿verdad? También el compromiso de la gente que tiene hacia las personas con discapacidad y mostrar que mediante la ingeniería, ¿verdad? La robótica, se puede realizar muchas cosas que pueden ayudar a las personas. Entonces, sin otras palabras, ingeniero, también quería decirle que la otra semana, la semana que viene, estamos queriéndole hacer llegar un certificado de reconocimiento por su tiempo y la interesante charla que nos brindó. Y esperamos contar con su presencia en alguna otra ocasión, ¿verdad? Por supuesto que sí, sin ningún problema y ya muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, y terminamos la charla. Gracias, ingeniero, nuevamente. Muchas Nos vemos gracias. a todos y gracias a todos por su presencia, por asistir a esa charla y les decimos que estén pendientes porque de parte de RAS tenemos muchas otras charlas y cursos que les pueden servir. Consulta, una consulta. Entiendo que estas charlas son grabadas. ¿Dónde podríamos encontrar este tipo de charlas? De por ahí sí es que hubieron personas que entraron tarde, creo que pasó en un par de ocasiones, no sé si me di cuenta mal o no, pero ¿cómo podríamos encontrar este tipo de charlas, no solamente estas, sino otras? Ingeniero, puede entrar en nuestra página de Facebook, que es IEEE RAS 1, puede buscarnos ahí y Ok, ahí de a poco podemos informar más sobre, y también tenemos, o sea, en YouTube vamos a alzar mañana eso. ok, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Estoy súper atento como para visualizar este y otros videos que hayan sido grabados. Vamos a Me va- enviar el link, ingeniero, en la página de Facebook. Podemos estar enviando si puede mirar un poco más sobre los cursos y charlas que vamos a estar haciendo también, si les gusta. Me va a servir muchísimo de realimentación. Gracias. Al ingeniero, hasta luego, chao, chao. Vale, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.